Bien amigos, siendo las 9:04 de la mañana, le damos la cordial bienvenida a su programa El Emprendedor. Vamos a conversar con el contador público colegiado Efraín Ambía Vivanco, quien es mi hermano, a mucho orgullo, y vamos a conversar con él. Antes, agradeciéndole por estar con nosotros, te damos la cordial bienvenida. Efraín, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marino, un saludo a la población de Apurímac y gracias por esta invitación para poder dialogar y conversar en tu programa. Gracias, Efraín. Ante todo, estos días se ha promulgado una ley. Sería bueno que nos amplíes de qué estamos hablando, Efra. Sí, efectivamente, hace algunos días hubo una modificación del Código Penal sancionando con pena privativa de libertad a las funcionarios, o en este caso las autoridades que designen a funcionarios que no cumplen con el perfil para el cargo, y lo mismo en el caso de los funcionarios que aceptan y a la vez no cumplan, también van a ser sancionados con pena privativa de libertad hasta 4 años. Esto va pues de todas maneras también amarrado a una ley anterior, donde se fijan algunos perfiles mínimos para los profesionales o funcionarios que deben asumir tanto en los gobiernos regionales, gobiernos locales, específicamente en las gerencias regionales, gerencia general y las gerencias municipales. Creo que esto va a ayudar bastante a fin de que las personas que van a cumplir funciones ejecutivas dentro de los gobiernos regionales y los gobiernos locales sean pues personas capacitadas, con experiencia y con el perfil adecuado, de tal forma de que la administración seguramente mejorará para que no entre un gobernador o un alcalde con un equipo generalmente de allegados que no tienen el perfil, lo único que hacen es guardarle de repente lealtad o algunos, y esto genera en muchos casos bastante corrupción. Esperemos de que esta norma mejore y que ya tengamos funcionarios más capacitados en los diferentes sectores, tanto en los gobiernos regionales y en el gobierno local. Claro, Efraín, como dices, esta norma amplía y bueno, ya sanciona y modifica el Código Penal, ¿no? Sin embargo, había normas existentes al respecto y de igual manera eran requisito que un funcionario de confianza para ser designado debía de tener un perfil. Esto no se ha cumplido, tal es así que en el gobierno regional esta norma ya promulgada ha generado que haya cambio pues en el staff del gobierno regional. Eso dice que el gobernador regional sí conocía de esta ley, o de esta situación, no lo ha estado haciendo y ahora ha tenido que hacer. Bueno, por un lado se revela que conociendo no han estado cumpliendo deliberadamente, pero lo bueno es que necesariamente tienen que corregir. Muy bien, entonces esta norma ayuda a la transparencia, puesto como sabemos amigos, el año pasado la Contraloría para el 2022 estableció una pérdida de 25.000 millones de soles por corrupción en el presupuesto nacional. ¿Cuánto hubiera significado hacer obras con ese monto? Un tema importante, ya que hablamos de Constitución, Efraín, es actualmente la izquierda argumenta que la Constitución actual es dañina para el desarrollo del país y por ende urge la implementación de una asamblea constituyente para una nueva Constitución. Y dice algunos aspectos, el capítulo económico, por ejemplo. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, en realidad la Constitución ha sido bastante cuestionada por algunos sectores de la población, desde incluso sus inicios, ¿no? Pero indicando de que esta Constitución fue dada a un gobierno dictatorial en la época de Fujimori, y lo que podríamos acá mencionar es de que no es tan cierto esto, toda vez de que si bien es cierto se dio en la época de Fujimori, pero fue a través justamente de elecciones generales donde los ciudadanos tenían la oportunidad de elegir a los congresistas que en esa fecha iban a tener también la función de poder modificar en este caso la Constitución. Esto fue el año 93. Luego de que se hizo en este caso la nueva Constitución del año 93, esto fue sometido a un referéndum donde casi el 53% de la población aprobó esta Constitución vigente.
Entonces, nace, si bien es cierto, fue un periodo dictatorial en época de Fujimori, pero fue pues con la aprobación de la población. Es más, en ese momento Alberto Fujimori contaba casi con una aprobación de más del 70% de la población, es decir, que la población estaba de acuerdo, ¿no?, en su momento, y la modificación lógicamente fue ratificada por un 53%. Si bien es cierto, esta Constitución lo que ha generado a través de los años es de que nuestra economía sea una de las más estables a nivel de Sudamérica. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, el crecimiento económico antes de la Constitución de 93, podríamos decir de que el crecimiento era pues cero, y a nivel de Sudamérica estábamos entre los más bajos, el más bajo, por decirlo, a nivel de Sudamérica en cuanto a crecimiento económico. A partir del 93, con el cambio de la Constitución, el crecimiento económico hemos estado alrededor de casi 4.5% promedio hasta la fecha, y nos hemos ubicado como la primera nación en Sudamérica con los mejores índices de crecimiento. Entonces, esto habla de por sí sola de que esto ha cambiado bastante. Otro de los temas que, por ejemplo, habla esta nueva Constitución del año 93 es de que el BCR tiene mayor autonomía y le prohíbe la Constitución a que pueda hacer préstamos, lo que anteriormente no estaba prohibido con la Constitución del 79, donde el BCR podía prestar al Estado los recursos que tiene en reservas para que pueda muchas veces cerrar las brechas fiscales que existían. Entonces, eso generaba justamente la inflación. Nosotros hemos tenido las inflaciones más altas entre los años 85 hasta el 93, la inflación promedio era de 350-353% anual, mientras que ya con la nueva Constitución esto ha sido controlado, ha bajado, de tal forma de que el BCR ha ido controlando la economía de tal forma de que la inflación bajó a menos del 4 o 5% promedio en estos últimos años. Entonces, esto es gran parte, ha aliviado en este caso a la economía y a la vez a los hogares, porque antes era la economía nuestra, pues incluso el ingreso per cápita era uno de los más bajos a nivel de Sudamérica. Ahora tenemos una economía estable a nivel de todos los países de Sudamérica y estamos creciendo, ¿no? Por ejemplo, un dato importante, recientemente la recaudación tributaria del año 2022 ha crecido con comparación al 2021 al 2019. Este crecimiento es bastante interesante, toda vez de que hemos crecido en el año 2021 más que todos los años anteriores existentes, y el año 2022 hemos vuelto a superar al crecimiento en cuanto a la recaudación tributaria del año 21. Estos indicadores hacen ver de que la economía en nuestro país está caminando bien. Pese a que también hay factores sociopolíticos que influyen negativamente, ¿no? Las obstrucciones, las paralizaciones que se han dado, pese a eso, la economía ha seguido funcionando. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, el año 2019, donde hemos tenido un decrecimiento del PBI, hemos decrecido casi el 11.5%, pero el año 2021 nos hemos recuperado, hemos crecido más del 13%, ¿no? Entonces, los analistas evaluaban y decían de que el año 2020, con el tema de la pandemia, ¿no? Hemos decrecido, como decían, casi 11.5%, y recuperarse se hablaba de 2 o 3 años. Sin embargo, la economía peruana se recuperó en un solo año. El 2021 hemos superado, hemos pasado las 13.5%, de tal forma que la recuperación ha sido rápida, principalmente por el precio de los minerales a nivel en este caso, pues, del mundo, ¿no? Ha crecido el precio de los minerales y ha ayudado bastante a la economía. Entonces, en el campo económico podemos decir, pues, que no es una mala Constitución, ¿no? Ahora, vayamos al tema de los contratos ley que tanto se habla. Bueno, en realidad los contratos lo que hace es lo siguiente, ¿no? Anteriormente, si vemos la Constitución del 79, no dice nada de los contratos, pero ya la Constitución del año 79 habla justamente de los contratos ley.
Estos contratos ley, ¿qué es lo que hace? Es garantizar a que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, se rijan en base a, en este caso, a la ley que le permite de que se tenga que respetar lo que se ha acordado, lo que se ha pactado. Si bien es cierto, esta parte, este artículo que habla sobre los contratos, también habla de los contratos que se tienen que respetar las condiciones y las normas del momento cuando se pactaron, de tal forma de que no se puedan hacer modificaciones. Se le ocurre a alguien, hay un contrato pactado y pasa, digamos, 1 año, 2 años, dice, no me conviene ese contrato y pateo el tablero y entonces busco pues querer cambiar. Eso no puede ser. La Constitución garantiza este tipo de contratos, de tal forma de que se da estabilidad jurídica. La estabilidad jurídica ha generado justamente mayor inversión privada y en este caso a nivel país el crecimiento ha sido notable. En el año en el año 93, antes de la nueva Constitución, las inversiones no pasaban de 25.000 millones de dólares, las inversiones privadas. Ahora hemos llegado a más de 108.000 millones de inversión, o sea, por lo menos casi más de 4 o 5 veces se han duplicado las inversiones privadas. Justamente, ¿por qué? Porque se le ha dado esa seguridad jurídica, de tal forma que los inversionistas que vienen a invertir en el país tengan esa seguridad jurídica y puedan invertir. Y esto también incluso va pues amarrado al TLC, ¿no? Si no hay una estabilidad, en este caso con los contratos, el TLC no se hubiese podido firmar con muchos países. Esta Constitución ha permitido de que ahora el Perú goce el privilegio de tener su TLC con muchos países y nuestros exportadores tengan pues buenas condiciones para sacar sus productos del país. Por eso es de que las exportaciones en el Perú han crecido también notablemente en los últimos años. Esto ha ayudado a que la inversión privada juegue pues un papel importante en el desarrollo y en la economía de nuestro país. Ok, muy bien amigos, entonces como vemos pues cuán provechosa es o no nuestra actual Constitución. Ahora hablan de transformarla, modificarla, otra Constitución. Bueno, si quieren cambiar la Constitución, ¿hay el procedimiento para hacer los cambios EFRA actualmente? Sí, mira, hay una cosa, la Constitución es un documento pues que de alguna forma tiene que ir actualizándose de acuerdo a las necesidades de la realidad del país. Y la misma Constitución establece sus mecanismos para hacer los cambios. Por ejemplo, si hacemos una revisión, esta Constitución actualmente pues tiene 206 artículos, 16 disposiciones finales, 2 disposiciones transitorias, pero durante los años 93 a la fecha ha sufrido casi 45 cambios, 34 modificaciones, 9 agregados y 2 sustituciones que se han hecho a esta Constitución. Entonces, sí es posible hacer modificaciones. Ha habido modificaciones interesantes que se han hecho, inclusive, que han permitido justamente el adelanto de elecciones en el año 2000, cuando se fue Fujimori, ¿no? Entonces, estas modificaciones, cuando hay voluntad política y los diferentes, tanto académicos y también los políticos evalúen y sea necesario hacer sus modificaciones, se puede hacer dentro de estos mismos mecanismos, ¿no? Pero lo que hay que también indicar acá es lo siguiente, o sea, el hecho de que se haga una nueva Constitución no va a significar pues de que desaparezca la corrupción, porque muchos le echan la culpa a la Constitución, la corrupción que existe en los diferentes sectores. La Constitución no tiene nada que hacer con los sectores. Por ejemplo, hagamos un ejemplo pequeño. En una comunidad, ¿por qué se pelean por llegar a ser autoridades de la comunidad? Por manejar sus pequeños presupuestos que tienen. Y cuando manejan sus pequeños presupuestos que tienen, y uno empieza a revisar sus rendiciones, vamos a encontrar de que gran parte de esos presupuestos se han ido pues en agasajos, en gastos de representación, pasajes, y cuando uno ve, a ver, ¿cuáles son los resultados de todos esos viajes? Efectivamente no hay resultados. Sin embargo, se han malgastado esos dineros, de alguna forma son actos de corrupción que existe en esa comunidad. Nos vamos a las APAFAS. ¿Por qué se pelean por ser presidente de las APAFAS? Por manejar sus recursos que tienen las APAFAS. Entonces, desde chiquito a grande, llegamos a los gobiernos locales, gobiernos regionales y al gobierno nacional, vamos a encontrar que sí, pues existe corrupción.
Pero eso está en las personas que no tienen nada que hacer con la Constitución. O sea, la Constitución no es el responsable de que exista la corrupción, sino los responsables somos nosotros, que muchas veces desde la infancia, desde la niñez, no hemos sido pues educados en valores, y eso es importante. Y ni siquiera muchos conocemos seguramente qué es lo que dice la Constitución. Entonces, amigos, como escuchamos acá a Efraín, que es una persona autorizada, pues es contador, ejerce su profesión actualmente, y también el sentido común. ¿Cómo pueden estigmatizar algo que no conocemos? Si a la mayoría de los que asisten a las protestas y hacen como una cuestión así, inquebrantable, el cambio de Constitución, ¿qué parte de la Constitución la cambiamos? Entonces, hay que conocer la Constitución y vamos a ver que es una buena Constitución. Que hay que cambiarla, actualizarla. La misma Constitución establece el procedimiento para su cambio, para su modificación, total o parcial. Es más, en la última legislatura, en la anterior a esta, se habían aprobado 55 modificaciones, se habían planteado 55 modificaciones a la Constitución por la Comisión de Constitución. O sea, más de la cuarta parte de la Constitución estaba proponiendo ser cambiada. Entonces se establece cuál es el procedimiento, o sea, no hay nada sobre piedra, se puede modificar. Efraín, entonces hay que informar a la población, y la población cuando está reclamando y se conversa con ella, entiende y dice, oye, ¿pero qué reclamas de la Constitución? Y al final tiene que reconocer que desconoce. Sí, mira, en realidad lo que la gente entiende es de que la Constitución ha, digamos, favorecido a las grandes empresas, ha favorecido y no, digamos, a la población, ¿no? Lo que se busca es de que el Estado tenga mayor intervención, de que el Estado nuevamente se haga de las empresas públicas, pero estas empresas públicas, anteriormente los que todavía tenemos ya años, hemos podido ver lo que pasaba con las empresas estatales, Electroperú, Electrolima, Telefónica, Petroperú, las empresas mineras, que todos sean estatales, y todas estas empresas solamente, por ejemplo, entre el año 89 y 90 han generado más de 5.000 millones de pérdidas al Estado, y estas pérdidas han sido de alguna forma asumidas, en este caso por el Estado. ¿Y por qué estas pérdidas? Básicamente porque estas entidades, estas empresas que son del Estado, al final es de todos y no es de nadie. Es como, por ejemplo, una comunidad. Se compra un tractor y ese tractor le damos para que administre, por decir, el Consejo de Administración. Ellos empiezan a administrar o utilizar, no le hacen su mantenimiento en su oportunidad, no le dan, digamos, a un chofer responsable, agarra a todo el mundo. Entonces ese tractor no va a durar mucho tiempo. Pero si fuese de un privado, lógicamente que el privado va a agarrar el tractor, le va a dar su mantenimiento oportuno, va a poner un chofer de confianza, de tal forma de que ese tractor va a tener seguro mayor tiempo de duración. Lo mismo pasa cuando es con las empresas estatales. Las empresas estatales, hemos visto las malas experiencias de los años 90 hasta el 95, 96, que se han ido privatizando, de que todas estas empresas generaban pérdida. Y eran, en realidad, centros o empresas donde todos los políticos de turno ponían a sus allegados y la burocracia en estas empresas iba creciendo, de tal forma, si una empresa necesitaba solamente 100 trabajadores, al final tenía 1.000 trabajadores. ¿Y esto qué generaba? Mayores gastos y pérdidas a estas empresas. Entonces, lejos de que estas empresas generen impuestos, utilidad para el Estado, generaban pérdidas. Y actualmente esto se ha revertido. Estas empresas ahora generan impuestos de tal forma de que, reitero, la recaudación el año 2021, el 2022, ha crecido notablemente justamente por el pago de estas empresas grandes que vienen aportando. Hay que recordar de que la gran empresa y las medianas empresas son lo que generan más del 70% de impuestos. El 30% son las micro y pequeñas empresas que generamos, y son más del 95% de las empresas son las micro y pequeñas empresas. Quiere decir que solamente un 5% de estas empresas que están en el Estado, empresas privadas, son los que generan mayor impuesto y mayor rentabilidad, en este caso, para el Estado. Muy bien, muchas gracias, Efraín, por estar con nosotros, pues será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Marino, y un gusto de haber podido conversar.